Dicen que el dinero no cambia a la gente. Eso es una mentira. Solo te muestra quiénes realmente son. Mi esposo Roberto murió un martes, en octubre. Recuerdo porque era el día en que el personal de limpieza se suponía vendría a limpiar la casa, y tuve que llamarlos y cancelar. No podía imaginar estar parada ahí con extraños, mientras mi mundo se desmorona. Roberto lo había sido todo para mí, durante 46 años. Construyó un imperio de construcción de la nada. Empezó con un martillo y un sueño. Terminó con una compañía valorada en $28 millones. Más importante que el dinero, sin embargo, era el hombre. Era amable, era justo. Recordaba los nombres de cada trabajador en cada sitio que alguna vez construyó. Soy Elena, por cierto. Tengo 69 años ahora y te estoy contando esta historia porque necesito que entiendas qué pasó. No por simpatía, para una advertencia. El funeral fue 3 días después. Nuestra hija, Valentina, mostró en un vestido negro que probablemente costó más que lo que tenía en mi cuenta bancaria. Traía a su esposo Sergio, un banquero de inversiones con una sonrisa como la de un tiburón. Todos dientes, sin calidez. Se pararon en la tumba y lloraron, y recuerdo pensar qué extraño era que me sintiera tan sola, incluso rodeada de personas que decían amar a Roberto. El testamento fue leído 2 semanas después. Fernando Rodríguez, de la firma de abogados Rodríguez y Asociados, me invitó a su oficina. Madera de caoba, sillas de cuero, el tipo de lugar donde suceden cosas importantes. Usé mi mejor vestido azul marino, el que Roberto siempre dijo que me hacía ver elegante. Fernando era un hombre profesional en sus 60, cabello gris, ojos amables. Preguntó cómo me estaba llevando. Le dije que me estaba arreglando. No me estaba arreglando. Elena, dijo, necesito discutir el patrimonio de Roberto contigo. Hubo un testamento hecho hace 5 años, antes de su último susto de salud. Roberto fue muy específico sobre sus deseos y muy intencional sobre ciertas disposiciones. $28 millones. Eso es lo que Roberto dejó. La casa en Westchester, la propiedad a orillas del lago en el norte, inversiones, activos líquidos. Era más dinero del que podía comprender, incluso después de una vida sabiendo que éramos cómodos. Luego Fernando me dijo la distribución. La compañía de construcción iría a la junta ejecutiva. Varias organizaciones benéficas que Roberto se preocupaba recibirían dotaciones sustanciales, 3 millones en total, y el resto dividido entre mí y Valentina. Valentina recibiría $8 millones, mantenidos en fideicomiso durante 5 años, con estipulaciones sobre cómo podían usarse. El resto vino para mí. Todo lo demás. Tu esposo quería asegurarse de que fueras cuidada, dijo Fernando. Fue muy claro sobre eso. Pero había algo más. Una cláusula. Fernando me la leyó, e hice que me la leyera 3 veces. Si mi hija Valentina falla en tratar a su madre, Elena, con dignidad y compasión, si la abandona, la aísla o la trata mal de alguna manera significativa, su parte completa de $8 millones será confiscada inmediatamente. Ese monto revertirá completamente a Elena. Recuerdo el silencio en esa oficina. Afuera, Nueva York continuaba. Bocinas sonando, personas gritando. Pero dentro de estas 4 paredes, solo estábamos Fernando y yo, y el peso de lo que Roberto había hecho. Grabó algo para ti, dijo Fernando. Giró una computadora portátil hacia mí. Mis manos temblaban cuando presioné reproducir. Ahí estaba Roberto, más delgado que lo había visto en meses, pero inconfundiblemente él. Estaba sentado en su oficina, la que tiene la ventana que da a la ciudad. Elena, dijo. Siempre me llamaba Elena. Si estás viendo esto, me he ido. Y lo siento. Lo siento no haber podido luchar con suficiencia. Lo siento tener que dejarte.
Pero quiero que sepas algo. Has sido la mejor parte de mi vida. No el dinero, no la compañía. Tú. La manera en que brillas cuando ríes. La manera en que cuidas a las personas alrededor de ti. La manera en que ves lo bueno en todos, incluso cuando probablemente no deberías. Sonrió. Incluso enfermo y muriendo, sonrió. Nuestra hija, sin embargo, la amo, pero la conozco. Es ambiciosa y fría y nunca ha aprendido que algunas cosas importan más que la riqueza. Eso no es completamente su culpa. Le di demasiado muy joven y no suficiente de lo que realmente importa. Así que puse algo en el testamento. Una protección para ti. Ella va a probarlo. Conozco a mi hija. Va a empujar para ver qué puede tomar. No dejes que te dé por sentada. No dejes que te disminuya. Te mereces algo mejor. Te mereces todo. Te amo. La pantalla se puso negra. Me senté en la oficina de Fernando por otros 20 minutos y lloré. Cuando llegué a casa, Valentina ya estaba ahí. No en la casa. Habíamos acordado encontrarnos en su lugar, un ático en Manhattan que el bono de Sergio había pagado. Tomé el tren, mi corazón golpeando contra mis costillas. «Madre», dijo cuando entré. Me llamaba madre, no mamá. Lo hacía desde que tenía 18, lo cual creo que lo dice todo. «Valentina, necesitamos discutir el testamento. Es muy irregular. Padre claramente no estaba en su sano juicio». Mi sangre se heló. Estaba perfectamente lúcido cuando hizo ese testamento, dije. Fernando me dijo que fue muy específico sobre... Fernando Rodríguez es un hombre viejo, con nociones anticuadas sobre la familia. Ella soltó. El testamento necesita ser impugnado. Sergio ya ha hablado con un abogado. El estado mental de padre en sus últimos meses fue cuestionable. Podemos argumentar influencia indebida. Podemos argumentar... Valentina, Roberto te amaba. Todo lo que te lo dejó porque te amaba. Me dejó $8 millones y los mantuvo en fideicomiso como si fuera una niña, dijo ella, su voz afilada como vidrio. Te dejó a ti millones y a seres queridos, y me dejó a mí con una correa. Eso no es amor, eso es control. Eso es él castigándome por no ser lo que quería. Intenté acercarme a ella, pero se apartó. Terminamos aquí, madre. El abogado de Sergio contactará a Fernando Rodríguez con la impugnación. Te sugiero que te prepares. Nunca vi los papeles legales. Valentina y Sergio demandaron para anular el testamento por motivos de incapacidad mental. Perdieron. El testimonio de Fernando Rodríguez fue claro. Los registros médicos de Roberto apoyaron su lucidez y, lo más importante, Roberto tenía una grabación de vídeo donde abordaba específicamente su condición y sus razones. La corte sostuvo el testamento original. Valentina perdió. Pero decidió que yo perdería más. 3 semanas después de la sentencia, ella se presentó en la casa. Estaba en el jardín, plantando bulbos de invierno. Había empezado a hacer jardinería de nuevo, después de que Roberto murió. Era el único lugar donde me sentía cerca de él. Tierra bajo mis uñas, algo creciendo a pesar de la estación. «Recoge tus cosas», dijo. «Tienes hasta mañana por la mañana. Ya no eres bienvenida aquí». Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. «Valentina, esto es de tu padre». «Es mi casa ahora, o lo será. Sergio está manejando la transferencia. Estás transgrediendo. Haz una maleta». Me paré. Mis rodillas crujieron. 46 años de matrimonio y una vida de construir una vida con Roberto, y mi hija me estaba diciendo que me fuera. «No voy a pelear contigo por la casa», dije. «Pero Roberto quería que cuidaras de mí. Él escribió». «¿Escribió qué? ¿Que si soy mala contigo pierdo mi dinero?» Ella rió. Fue el sonido más cruel que había escuchado. «No perdí nada.
Perdí una batalla legal y tuviste suerte, pero esta casa es mía. El dinero está siendo transferido a cuentas a las que no tienes acceso. Y te vas, mañana, con lo que puedas llevar. Empaqué una maleta, ropa, mi álbum de boda, el reloj de Roberto, las fotografías del jardín. Cuando me fui la mañana siguiente, Valentina me dio $300. $300 y un pedazo de papel con una dirección. Un motel de estancia prolongada en las afueras de Nueva Jersey, el tipo de lugar donde la gente llega cuando no tiene a dónde más ir. Habitación 247. La gerente, una mujer llamada Rosa, me miró con tanta lástima que quería desaparecer. La habitación tenía una cama, un lavabo y una ventana que daba al estacionamiento. Me senté en esa cama e intenté entender cómo me había convertido en una persona sin hogar en el lapso de 2 semanas. No llamé a nadie. Estaba demasiado avergonzada. Mis amigas, ¿qué se suponía debía decirles? ¿Que mi hija me había sacado? ¿Que está viviendo en un motel con $300? Era más fácil aislarme, fingir que esto no estaba sucediendo. Pasaron 3 semanas. Rosa empezó a traerme café por la mañana. Un joven que trabajaba de noche me ayudó a mover cosas del almacén. Empecé a darme cuenta de que había estado viviendo una vida muy pequeña. Luego mi teléfono sonó. Fernando Rodríguez. «Elena», dijo, «tenemos una situación. Recibí evidencia de que los documentos sometidos como evidencia del testamento de tu esposo fueron falsificados. No el testamento de tu esposo, la versión de Valentina. Presentó registros micos falsos para apoyar su afirmación de incapacidad, y nuestro equipo forense lo descubrió». Mi corazón se detuvo. «Fernando, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tu hija cometió fraude. Estoy diciendo que el testamento que tu esposo hizo es absolutamente legítimo y la versión que ella presentó fue una fabricación. Estoy diciendo que la policía necesita hablar contigo». 3 días después, detectives vinieron al motel. Fueron amables, pero profesionales. Me hicieron preguntas, me mostraron documentos, me explicaron que Valentina había intentado introducir evidencia falsa durante los procedimientos legales, documentos que hacían que pareciera que Roberto estaba mentalmente decayendo de formas que no lo estaba. La falsificación había sido descuidada, en última instancia. Un experto en caligrafía la atrapó. Un médico forense notó inconsistencias en los registros que había presentado. «Estamos preparando cargos», me dijo un detective. «Fraude, falsificación, abuso de ancianos. Esto es serio». Asentí, pero no sentí nada. No quería que Valentina estuviera en la cárcel. Quería que ella quisiera conocerme. Esos deseos no son compatibles. 2 semanas después, Valentina fue arrestada en una gala benéfica que estaba organizando. La ironía no fue perdida por nadie. Un evento recaudando dinero para jóvenes sin hogar, y ella fue sacada en esposas. Las fotos estaban en todas partes. El ciclo de noticias lo amaba. Esposa del banquero adinerado, fraude, traición familiar, abuso de ancianos. La firma de Sergio lo despidió silenciosamente. No les gusta el escándalo. El testamento verdadero fue restaurado, legal y completamente. Todo volvió a mí. La casa, las cuentas, el legado de Roberto, finalmente, exactamente como él lo había pretendido. Pero los 8 millones de Valentina eran diferentes ahora. Ya no estaban mantenidos en fideicomiso, estaban confiscados. Eran míos, según la cláusula. Completamente míos. He pensado en esto cada día desde entonces. Esa cláusula, el regalo final de Roberto, su póliza de seguro final en nuestro amor. Doné los 8 millones de Valentina para establecer la Fundación Roberto y Elena para la protección de adultos mayores. Financia servicios legales para personas mayores enfrentando abuso. Proporciona alojamiento de emergencia.
paga por expertos forenses de documentos para ayudar a probar fraude y falsificación en casos de abuso de ancianos. Comenzamos en Nueva York. Estamos expandiéndonos nacionalmente. La ironía es que la crueldad de Valentina creó un legado que ayuda a miles de personas. Me pregunto si ella ha pensado en eso, sentada en su celda de prisión en el norte. Ella me escribe cartas, largas, 12 páginas a veces, escritas en el guión cuidadoso de alguien que no tiene nada más que tiempo. Se disculpa. Ella llora en el papel. Puedo ver las marcas de agua. Me dice que estaba asustada y codicioso y no sabía cómo manejar su propia decepción. Me pide perdón. No las abro más. Rosa las tira para mí ahora. Algunas personas preguntan si me arrepiento de cómo resultaron las cosas, si desearía haber sido más suave con ella, más compasiva cuando primero se opuso al testamento. Están preguntando si me arrepiento de la cláusula, si me arrepiento de la protección de Roberto. Pero Roberto entendía algo que pasé toda una vida aprendiendo. El amor no es sobre aceptar menos, es sobre saber qué mereces y negarte a conformarte con migajas de la mesa de alguien más. Construyó un muro alrededor de mi dignidad antes de morir, y de ese muro creció algo que ayuda a personas que nunca conoceré. Estoy de vuelta en la casa ahora, la que tiene el jardín. Planto bulbos en octubre aún, y pienso en Roberto, y entiendo que a veces el regalo más grande que una persona puede dejarte no está en el testamento. Es el mensaje debajo, el que dice: importas lo suficiente para ser protegida, incluso después de que me haya ido. Importas mucho.